Bienvenidos una vez más a todos nuestros seguidores de su canal Carlos Hernández Abogados para un nuevo capítulo en el que vamos a estudiar un tipo de contrato de los denominados contratos de colaboración empresarial y en la que sirve de herramienta de uso frecuente para los empresarios y que entre sí unen sinergias para desarrollar tipos de negocios en la que confluyan en interés general y que redunde en beneficio para las partes y el público que consume sus servicios. Esto es el contrato de concesión puramente o contrato de concesión de espacios. Y a su vez vamos a hablar las características de su formación, de su desarrollo, de su terminación y cómo puede diferenciarse o cómo puede ser una figura autónoma y que no se puede confundir en veces que suele solicitarse o suele declararse con el contrato de arrendamiento de local comercial. Ambas figuras tienen autonomía propia y en desarrollo de la autonomía privada de los contratantes deben estipularlo para no llevarlo a confusiones. Esto lo haremos en el desarrollo de lo que será el contrato de concesión como contrato atípico del derecho mercantil o contrato de concesión mercantil, y para que verifiquemos lo que ha fallado la justicia ordinaria, la justicia arbitral y los precedentes jurisprudenciales y la doctrina que ha desarrollado este tema. Recuerda seguirnos en tu canal Carlos Hernández Abogados. Suscríbete por favor, dale like a este contenido, así nos apoyas y vamos motivando y creciendo cada día más en esta comunidad académica y de seguidores que retroalimentamos y que nos sirve a todos para estudio. Va dirigido el contenido tanto para estudiantes de derecho, para el público en general, para los empresarios que desarrollan este tipo de contratos y para los abogados y colegas en general. Recuerde que nuestra área de práctica en Carlos Hernández Abogados en derecho mercantil, comercial, de los contratos y de los negocios, pues propendemos por estudiar a fondo todo este tipo de temas. Recuerde que estamos en redes sociales, en Facebook, en TikTok, estamos en Instagram para que nos siga y para que compartamos contenido en estas redes sociales que son de utilidad pública. Bien, sin más preámbulos, hablemos del contrato de concesión mercantil. ¿Qué es el contrato de concesión mercantil? No es otra cosa que un acuerdo de voluntades, es un contrato como tal o un acuerdo en el que llegan dos empresarios. Un empresario que tiene una marca que generalmente son de grandes superficies, que generalmente se ve como grandes centros comerciales, con una clientela cautiva, con una marca registrada, con un desarrollo de marketing y de posicionamiento en el mercado de amplia ventaja para las partes, y que en desarrollo de esa ventaja que se crea por ser grande superficie, por ser un mercado, por ejemplo, generalmente almacenes de cadena, de retail, en el que confluyen grandes negocios y generalmente un altísimo flujo de personas, de compradores, de potenciales consumidores de productos. Entonces, el llamado concedente, existen dos partes puntualmente, está el llamado concedente y el llamado concesionario. Debemos advertir que el contrato de concesión mercantil es un contrato generalmente atípico, y es atípico porque no ha sido desarrollado por el Código de Comercio colombiano o no está tipificado allí como desarrollo puntual, pero que en palabras del maestro Arrula Paucar tiene una tipificación social, es decir, la costumbre y el desarrollo de los negocios lo ha tipificado, no en su Código de Comercio o normatividad colombiana, sino en el desarrollo sui generis de la ejecución de diversos contratos y el dinamismo propio del derecho contractual y mercantil en Colombia. Entonces surge una manera dinámica de hacer negocios y de que ambos empresarios, concedente y concesionario,
se beneficien mutuamente, porque también el concedente, a pesar de ser una gran superficie y a pesar de ser un gran retail y a pesar de tener digamos un gran posicionamiento en el mercado, también el concesionario puede ser un gran comerciante, puede ser una gran empresa que juntos confluyan y compartan esas sinergias y también, ¿por qué no?, ayuda a impulsar ese concesionario al concedente en el desarrollo de ese tipo de contratos. Bien, pasa que en la práctica veo cómo en las demandas y contestaciones a las demandas, tanto en la justicia ordinaria, jueces civiles municipales, jueces civiles de circuito y tribunales superiores de distrito, se ve cómo cuando se demandan las pretensiones dentro de un contrato de concesión, es probable que el demandado o que las partes hayan entendido que han celebrado un contrato de local comercial. Valga decir que cada una de estas dos figuras, tanto el arrendamiento de local comercial, que está regulado puntualmente por unas normas especiales que son el artículo 518 al 524 del Código de Comercio, y que el contrato de concesión tiene vida propia por unos elementos que vamos a verificar y que son propios de cada figura contractual, y que no ha sido pacífico el punto, porque confluyen diversas situaciones y ya las voy a mencionar, pero que si verificamos cada una de las diferencias vamos a ver la autonomía del contrato de local comercial y la autonomía del contrato de concesión. ¿Para qué muchas veces se defiende el demandado o quizás el demandante en determinar de que existe un contrato de local comercial? Pues por la protección que da, por ejemplo, de los derechos que tiene el arrendatario y las normas de orden público, que son el artículo 518 al 524 del Código de Comercio, y que es de carácter especial y que regula unos derechos que adquiere en la propiedad industrial el comerciante que desarrolla en un mismo objeto de negocio o un mismo establecimiento de comercio con un desarrollo de un objeto singular, digamos puntual, el mismo durante 2 años o más, pues adquiere derechos como a la renovación, como al desahucio, como a unas causales específicas del arrendador hacia el arrendatario para restituir un local comercial y demás. Tiene una protección especial. Tendría una protección en responsabilidad civil contractual por la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento de local comercial en el cual tenga que despedir empleados, tenga que terminar con una marca, con un punto que le reflejaba cierto posicionamiento en el mercado y demás. Tiene unas protecciones especiales. Entonces muchas veces ve uno en la práctica que se trata de confundir el contrato de local comercial, de arrendamiento de local comercial, con el contrato de concesión. Pero veamos entonces las características puntuales de uno y otro. Entonces, nombro el contrato de local comercial porque pues es recurrente tanto en los tribunales de arbitramiento que vemos en las diferentes cámaras de comercio donde se constituye, porque generalmente la verdad es esta, los contratos de concesión, como son contratos mercantiles, digamos entre empresarios, pues el empresario siempre quiere el dinamismo, la facilidad rápido de resolver justicia de manera más pronta. Entonces, por lo general, de 10 contratos de concesión que se revisan, 9 tienen pactados cláusulas de arbitraje o de arbitramiento, en la cual someterán sus diferencias, tanto en la formación, ejecución como en la terminación, a arbitraje o a árbitros conformados por tribunal de arbitramiento. Más adelante vamos a hablar en un video acerca de lo que es un tribunal de arbitramiento y las decisiones que se profieren allí. Pero bien, digamos que en ese sentido hemos escudriñado, hemos visto, hemos verificado que suelen confundirse muchas situaciones porque hay esencias, hay datos muy parecidos que son de la esencia del contrato, en el cual podría uno decir como que se confunde con un contrato de local comercial, uno de concesión, pero no. Veamos las características puntuales, no sin antes advertir y repasar un poco la norma acerca del Código Civil, que dice cómo se forman los contratos, y el Código de Comercio en su artículo 824 y sucesivos, y el Código Civil en su artículo 1498, que desarrolla la figura o la manera del contrato conmutativo, y define que cuando es conmutativo el contrato,
Y es importante tenerlo en cuenta porque es aquellas cuando hay unas obligaciones de dar, hacer o no hacer entre las partes y unas equivalencias puntuales. Puntualmente tenemos la definición del Código Civil de lo que se trata de un contrato conmutativo. Es importante tenerlo allí como dato de estudio. El contrato oneroso, o sea, cuando existe una prestación para ambas partes, es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar, a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llamará aleatorio. Es importante tener en cuenta la conmutatividad en este tipo de contratos. Y también repasar el artículo 1501 del Código Civil, que habla de las cosas que son esenciales en los contratos, las que son accidentales y de la naturaleza de los contratos. Entonces, se distingue en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. ¿Por qué traigo a colación esta norma? Porque para diferenciar lo que sea el desarrollo que sea la formación y ejecución de un contrato de concesión y de un contrato de arrendamiento local comercial, pues tenemos que determinar cuáles cosas son de su esencia, cuáles cosas son de su naturaleza y cuáles son cosas accidentales o puramente accidentales o meramente accidentales. Entonces, son de la esencia del contrato aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Entonces vamos a mirar ahorita los requisitos. Son de su naturaleza, son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Un contrato de hipoteca que no esté elevado a escritura pública, pues es de su naturaleza que sea elevado a escritura pública. Si no está elevado a escritura pública, no produce efectos. Entonces es de su naturaleza. Y son accidentales, o un contrato tiene cláusulas accidentales aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agreguen por medio de cláusulas especiales. Entonces es importante hacer ese abrebocas para verificar cuando miremos la parte de los requisitos del contrato de concesión o las características del mismo y las características del contrato de arrendamiento local comercial. Simplemente para determinar, para arribar a la conclusión, a la tesis, de que cada uno conserva su autonomía puntual. Entonces veamos, características del contrato de concesión. Tenemos que decir que el contrato de concesión se da tanto en el derecho privado como en el derecho público, porque puede existir la concesión o mera concesión como tal, que es cuando se presta el licenciamiento de una marca, cuando un concedente cede, por ejemplo, la construcción de una carretera, es una entidad pública, por ejemplo. Entonces habla de que se concesionó, cesionó o se cedió la construcción de una carretera o la construcción de un túnel, en fin, mediante concesión. Eso de manera pública. Pero aquí nos vamos a referir a una de las vertientes de la concesión, que es la concesión de espacios. Por eso, porque esto es lo que más se ve en almacenes de grandes superficies, en almacenes de cadena, llámese Éxito, en fin, cualquier tipo de marca para que se orienten, de retail o de grandes superficies y centros comerciales famosos a nivel nacional. Existen centros comerciales que tienen mucha afluencia de público y que sus zonas comunes las ceden mediante concesión de espacios, no mediante contrato de arrendamiento de local comercial, aunque también muchas veces uno se encuentra con una contratación puntual de contrato de local comercial y esa tiene unas reglas y el contrato de concesión tiene otras reglas. Entonces veamos las características del contrato de concesión. Una es un contrato atípico, como ya lo venía diciendo. El contrato atípico es porque no está tipificado en el Código de Comercio, pero que tiene un grado de tipicidad social o de aceptación generalizada entre los empresarios que celebran este tipo de contratos de concesión. Es un contrato de colaboración. ¿Por qué? Porque se hacen sinergias empresariales en las que el concedente, que tiene una afluencia de público y se llama concedente o digamos la parte empresarial de base o la gran superficie, le cede un espacio, en este caso que estamos hablando puntual de
del contrato de concesión de espacios, le cede a un concesionario que también es otro comerciante que quiere desarrollar su marca para que se beneficie de todo ese desarrollo, de todo ese emprendimiento o de todo ese posicionamiento que tiene, y que el emprendedor o empresario u otro empresario que puede ser un empresario ya posicionado en el mercado también se beneficie de ese flujo de público y demás. Es oneroso, es otra característica, es decir, que hay unas contraprestaciones. Pero entonces veamos, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento de local comercial se paga un canon de arrendamiento mensual, fijo, es cada mes el mismo valor, y puede tener un aumento cada año. Y cuando se cumple 2 años, tiene el arrendatario el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento de local comercial. En tanto que aquí es oneroso porque hay una contraprestación, pero generalmente las contraprestaciones de los contratos de concesión de espacios son por porcentajes que, digamos, el concesionario o concedente de las ventas generalizadas pactan un porcentaje. Entonces se benefician. Entonces allí no hay canon. Mire que hay una diferencia entre el canon que se paga mensual y los porcentajes que se podrían dar respecto a las ventas. Y ese es un tema muy importante, porque veamos que la motivación que tiene el concesionario para pactar con el concedente es básicamente que tiene una expectativa altísima de que si usted abre su marca en un espacio del concedente, va a tener flujo de ventas, va a tener público asegurado. En tanto que, por ejemplo, en un local comercial, el arrendador, que es propietario o a veces es arrendador simplemente como una agencia inmobiliaria, celebra un contrato de arrendamiento local comercial y simplemente cumple con la entrega del local y al arrendatario, y cumple con que esté pacíficamente el asunto y el arrendatario pueda desarrollar ahí su actividad comercial. En tanto que la obligación principal del arrendatario es, pues, destinar el local a lo que dijo que se iba a destinar y pagar el canon mensual. Básicamente son las dos funciones principales u obligaciones principales en tratándose de locales comerciales o locales de arrendamiento de local comercial o arrendamiento de local comercial. En tanto que en el concesionario confluyen otro tipo de situaciones, porcentajes, ventas y demás, que si la motivación principal queda en el aire porque el concedente realmente no era lo que esperaba el concesionario o viceversa, pues allí hay una ruptura, porque es que el concedente tiene un control sobre todas las situaciones del concesionario. Por ejemplo, puede regular horarios de apertura y de cierre, puede regular tiempos de que el fin de semana se va a trabajar, no se va a trabajar, puede influir en una cantidad de situaciones. Y también frente al derecho del consumo podrían haber, en general, frente al derecho del consumo, las obligaciones son solidarias entre productores, vendedores, expendedor, entre el distribuidor y demás, pero que, por ejemplo, en este tipo de contratos son autónomas. El concedente tiene unas obligaciones y el concesionario tiene otras obligaciones. Bueno, es bilateral porque se celebra entre dos partes y tienen derechos y obligaciones, generalmente entre concedente y concesionario. Es consensual, es decir, que es de su esencia, y por eso es que se confunde mucho con el contrato de arrendamiento de local comercial, porque como ambos contratos, tanto el de concesión como el de local comercial, se celebran de manera consensual y no necesita nada por escrito, aunque se sugiere desde ya que siempre sea por escrito, no concibo un contrato de concesión con todas las prerrogativas que tiene hacerlo verbalmente. Generalmente se debe hacer por escrito. Pero que la formación, que si no se tiene por escrito, pues no exige, la ley no exige ninguna formalidad especial, y que podría subsistir por el acuerdo, el simplemente acuerdo verbal de voluntades, como lo sería también en un contrato de arrendamiento de local comercial, que tampoco lo concibo, aunque no se requiera, que no se haga por escrito, porque tiene varias cantidades de cláusulas, y donde va a desarrollarse una actividad mercantil, donde se van a contratar empleados, donde se va a contratar una gran cantidad de situaciones donde pagan impuestos y demás, pues lo importante es dejar todas las cláusulas por escrito para evitar confusiones entre las partes. Adicionalmente, de que es consensual, tiene la característica que hablamos en principio de que es conmutativo, es decir, de que cada partes tienen obligaciones recíprocas entre sí, el concesionario y el concedente
tienen obligaciones recíprocas y por tanto es conmutativo. Es de libre discusión o podría ser de adhesión. A ver, pero tratándose de este punto, la tendencia general en el derecho mercantil es a que se contrate mediante preformas o proformas ya determinadas, lo que se denomina contratos de adhesión. Entonces, las partes podrían válidamente discutir el clausulado de esto. Se da la opción de que sea de libre discusión, su formación o su celebración, o que sea de adhesión. Pero ¿qué es lo que encuentra uno en la práctica? Contratos de adhesión. El concedente le dice: esta es nuestra marca, está posicionada, somos el éxito, somos, en fin, cualquier entidad grande de gran superficie, y estamos en el mercado, tenemos una clientela asegurada. Nuestro contrato para concesionarios es esta proforma, no existe otra, adhiérase a ella. Allí se activa, eso sí, se activa las cláusulas abusivas y toda la protección que le da la normatividad colombiana a los contratantes que se adhieren a un contrato y que hay unas condiciones uniformes y en las cuales no hay discusión, pero podría ser de las dos maneras, de libre discusión o de adhesión. Bien, también otra circunstancia es que es de tracto sucesivo, y como es de tracto sucesivo porque se da mes a mes o por periodos y que se ejecuta en el tiempo determinado, generalmente cuando se va a hacer un proyecto de estos, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 años, en fin, se pacta, porque son proyectos en el que se van a colaborar ambos contratantes, ambos comerciantes, y generalmente el concesionario pues espera hacer un desarrollo, una inversión importante en la cual va a retribuirle en ganancias, en utilidades, y pues eso requiere generalmente mínimo 2 años. Mínimo 2 años. El Código de Comercio sabe, y la ley mercantil sabe, que da unas prerrogativas cuando se cumplan 2 años, porque es que se requiere mínimo 2 años para establecer un negocio de alcanzar puntos de equilibrio y demás. Entonces, generalmente uno encuentra los contratos de concesión a 4, 5, 6, 10 años, ¿cierto? En la que incluso pues mucho más, 20 años, en fin. A veces pasan de generación en generación y se respetan siempre los acuerdos para ambas partes. ¿Qué pasa con que el contrato sea de tracto sucesivo? Que se podría aplicar la teoría de la imprevisión en los contratos. Recordemos un poco sobre la teoría de la imprevisión. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿cuándo procede la teoría de la imprevisión? Procede cuando la ejecución de un contrato conmutativo, como ya lo hemos venido diciendo, se torna excesivamente onerosa para una de las partes, en razón a derechos sobrevinientes, a hechos sobrevinientes, situaciones imprevistas e imprevisibles que pueden suceder en el desarrollo de los contratos. Más que todo se da, por ejemplo, en contratos públicos, pero también opera para contratos privados, y que son hechos extraordinarios o imprevisibles, y su celebración de forma que se autoriza su revisión por parte del juez con el objeto de reajustar el contrato. En veces se pactan unas obligaciones del concedente y del concesionario, pero pueden surgir imprevistos, situaciones que vienen sobrevinientes y que recargarían sobre una parte toda la situación onerosa, y habría un desequilibrio contractual. Los contratos se deben ejecutar de buena fe, guardando el equilibrio contractual. Cuando ese desequilibrio, esa balanza está más de un lado que del otro, puede operar la teoría de la imprevisión de los contratos. Y por eso en la parte de la característica del contrato de tracto sucesivo de ejecución periódica, entonces se habla de la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión. Esa situación la respalda varios tratadistas en derecho, como el profesor Bonivento Fernández, como el maestro Arrula Paucar, como el maestro Peñanosa, y distintos doctrinantes estudiosos del derecho contractual y mercantil y de este tipo de contratos atípicos. Es un contrato que tiene una característica muy importante, la que voy a mencionar. Es un contrato intuito persona. Intuito persona es que se contrata con base en la calidad de los contratantes o de los empresarios. Es decir, el concedente le interesa contratar con el concesionario, que sea una empresa que también le ayude
a preservar ese buen nombre al concedente. Y viceversa, el concesionario espera, y no es otra la motivación, porque es que no existiría el objeto. Es decir, nadie como concesionario va a ir a pactar con un concedente donde no van a haber flujo de personas aseguradas, donde no van a haber flujos de ventas asegurados. No, eso no, realmente no tiene sentido. El concesionario va ilusionado en que va a ganar una clientela especial y que va a incrementar todo su desarrollo y toda su actividad mercantil, porque se va a establecer en un centro comercial famoso de la ciudad, un centro comercial donde es fijo, todos los días tiene una afluencia de público X, un fin de semana asegurado tantas personas más o menos el flujo, y generalmente está así. Entonces el concesionario dice: yo voy a hacer una inversión y voy a contratar con usted, concedente, porque tengo asegurada una clientela. Si eso no fuera así, entonces no tendría sentido, se desnaturalizaría este contrato. Y lo mismo, el concedente dice: y yo lo voy a aceptar a usted si reúne unas calidades que yo espero para mejorar mi marca, para mejorar esa afluencia y esa fama comercial, mercantil que ha creado ese concedente. Entonces ambas sinergias se colaboran, se fusionan y se colaboran. Cuando hay un desequilibrio en una de esas partes, pues hombre, y el concesionario, por ejemplo, se va a retirar de esto porque es que no ve lo que realmente le aseguraron, o que nadie le aseguró, incluso que está implícito allí. Entonces, pues hay que mirar las terminaciones de contrato, qué sucede en esos desequilibrios. Cuando el concesionario estaba fincado sus esperanzas en que iba a haber una afluencia pública y de pronto no la hay, o ha pasado alguna situación que afecte esa expectativa. Generalmente, cuando esos negocios se desarrollan así, pues ganan ambas partes, ambos se benefician de la fama del uno y del otro, pero cuando hay un desequilibrio, hay eximentes de responsabilidad para una de las partes. Bien, ahora, el contrato es un contrato mercantil, el contrato, porque esto es para desarrollar figuras del desarrollo del derecho mercantil, y porque generalmente lo pactan es comerciantes, empresas establecidas, sociedades comerciales. Generalmente también puede confluir una sociedad comercial y una empresa del Estado, también puede pasar. También otra característica es que forma una unidad económica de empresas, porque a través de un establecimiento de comercio grande, generalmente de gran superficie, se ceden metrajes o algunos espacios para que empresarios desarrollen el producto. Pero entonces, por ejemplo, el concedente hace publicidad, genera espacios, showroom, en fin, situaciones en las que confluye el público y potenciales compradores. Veamos también, dentro de las obligaciones del concedente y el concesionario, vamos a plantear las siguientes. Entonces tenemos por aquí, dentro de las características que hablamos, hay unas obligaciones del concedente. Una de las obligaciones son las siguientes. Primero, autorizar al concesionario para el uso o explotación de la cosa concedida. Esta autorización es la que permite al concesionario actuar por cuenta propia y debe constar por escrito en el contrato, pues se constituye como única prueba para demostrar su derecho de explotar la cosa concedida. Entonces, miren, en la formación y en las obligaciones, lo que se da, y es obligación del concedente realizarlo. Por eso esto se diferencia del contrato de local comercial, por esa puntual situación. Otra obligación del concedente: realizar lo pactado, lo cual puede consistir en hacer o no hacer, como por ejemplo el no colocar, no hacer otro almacén de lo mismo que venda ese empresario concesionario en esa región o ciudad en donde el concesionario colocará el suyo, o en el mantener, hacer, por ejemplo, de hacer, una obligación de hacer la calidad de las cosas en el concesionario que explota. Por ejemplo, concesionarios de vehículos, concesionarios de motocicletas, en fin, pues conservar esa situación. Otra obligación del concedente: entregarle en la forma, plazos y condiciones al concesionario los bienes y mercancías según lo pactado en el contrato. Entonces es una obligación puntual que tiene el concedente. Otra obligación del concedente: suministrar al concesionario la información pertinente, la capacitación y asistencia técnica sobre el producto, servicios o marca concedida. Esto cuando es
no concesionario de espacios, sino concesionario propiamente dicha. Entonces, por ejemplo, el caso más usual es un concesionario de vehículos. Entonces, como va a explotar una marca, pues tiene que capacitarlo en la marca, puede decirle cuáles son las garantías, cómo opera la marca y cómo se desarrolla. Es una obligación principal del concedente. Otra de las obligaciones del concedente es las demás obligaciones que se hayan pactado, como por ejemplo la exclusividad a favor del concesionario, lo que significa que no entregará en concesión el mismo producto, marca o servicio a otra persona dentro de una determinada área geográfica, no la instalará el mismo. Entonces eso se parece mucho al contrato de agencia mercantil, donde se desarrolla en cierto punto geográfico una determinada marca o explotación de algo. De esas, hasta ahí, digamos que una de las obligaciones principales del concedente. Ahora, obligaciones del concesionario. Primero, explotar la cosa concedida o la actividad en nombre o por cuenta propia. Esta resulta ser la obligación esencial del concesionario, puesto que el objeto del mismo es el contrato de concesión y se debe cumplir con las condiciones pactadas. Entonces puede obrar dentro de las directrices del concedente o a nombre propio. Segundo, el concesionario debe hacer lo necesario, así como lo accesorio, para desarrollar la actividad u objeto plenamente en las condiciones pactadas. Esta obligación resulta sustancial porque del cumplimiento de ella puede depender la calidad y la imagen de los productos, servicios o marcas proporcionados por el concedente. Así como el concedente tiene la obligación de mantener la calidad e imagen de sus productos y servicios, el concesionario tiene la obligación de mantener y preservar esa calidad e imagen. Entonces no puede ser que por un lado, cuando se va a distribuir un producto o servicio, vaya la imagen del concedente o dueño de marca, y otra es que el concesionario no brinde los servicios y las garantías y demás que sí brinda el concedente, porque eso va en detrimento de la marca del concedente. Tercero, la tercera obligación importante del concesionario, permitir el control del concedente. Mire, aquí hay una diferencia con el contrato de local comercial. En el contrato de local comercial el arrendador no controla al arrendatario. En cambio, en el contrato de concesión podría haber un control. Generalmente hay un control, siempre hay un control, tanto en el de espacios como en el de marcas o servicios del concedente, porque él le dice, se abre los sábados y se cierra a las 10 de la noche, y debería el concesionario acatar dicha situación, a no ser de que las partes acuerden otra cosa. Aunque el concesionario actúa a nombre y por cuenta propia, esto supone una independencia jurídica, económica y administrativa, lo cual no genera relaciones laborales, porque no hay dependencia ni subordinación del uno del otro, del concesionario con el concedente. El concedente mantiene el derecho a supervisar y vigilar el manejo del concesionario que haga su actividad, productos o servicios, y no puede negarse el concesionario a que le haga esa inspección de situaciones, porque es que frente al derecho del consumidor los dos estarían inmersos. En las relaciones contractuales comerciales cada uno responde por cada una de sus actuaciones, pero frente al derecho del consumo los dos pueden estar inmersos en una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de la acción de repetición que tenga el uno del otro. Me explico. El productor y vendedor, entonces el productor tiene unas obligaciones y el vendedor tiene otras, pero en una relación de consumo el consumidor puede vincularlo a los dos, y entonces si el vendedor le ocasiona un perjuicio al distribuidor o viceversa, al distribuidor al vendedor, pues los dos pagan frente al consumidor y atienden esa garantía o esa idoneidad del producto y demás. Pero entre los dos, distribuidor y vendedor, podrían haber acciones de repetición entre ambos, ¿no? Para que se tenga en cuenta esa situación. Bien, otra de las obligaciones es pagar al concedente en la forma, lugar y plazos pactados por el derecho a explotar la cosa concedida según se haya pactado. Y allá hay una diferencia que lo mencionábamos, que en el contrato local comercial se paga canon de arrendamiento mensual y con el IVA y demás, y en el concesionario puede fluctuar esa suma de dinero. Un mes puede más, otro mes puede menos, en fin, según porcentajes de ventas y demás. Quinto, custodiar los bienes entregados en concesión e implementar los controles y actividades necesarias para asegurar su estado original y las demás pactadas en el contrato. Recordemos que en autonomía de la voluntad de las partes se permite que ambas partes pacten situaciones que tengan objeto lícito y causa lícita. Bien,
Esto en cuanto a las obligaciones del concedente, las obligaciones del concesionario y demás. Estas últimas obligaciones, tanto del concedente y el concesionario, las he tomado de gerencie.com en internet, pero que me parece muy adecuado porque son muy estudiosos en este tema y lo que necesitamos aquí es compartir y difundir el conocimiento sin violar los derechos de autor. Adicionalmente, las otras situaciones que he hablado las he tomado de los textos que ha escrito el maestro Arrula Paucar, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que son ampliamente conocidos como los contratos atípicos y los contratos típicos. Tomo 1, tomo 2, hay varios tomos en el que se explica ampliamente estas figuras. Adicionalmente, también vamos a ver que hay jurisprudencia al respecto, y tenemos una que voy a citar acá, que es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2015, la número SC 13208-2015, y que precisa al respecto que la concesión alude a un privilegio que el empresario otorga a una empresa para obtener por su conducto una participación más o menos eficaz en la comercialización de productos o en la prestación de sus servicios, actividad que es controlada e impulsada directamente por el concedente, lo que supone que el concesionario está sujeto a la organización y condición, control e impuestos por aquel, fenómeno que se conoce como concentración vertical de empresas. Importante ese tipo de sentencias para aclarar respecto a los que quieran ahondar sobre el tema de concesión. Otras sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente el doctor Ariel Salazar Ramírez, radicado número 11-001-3103014-2004, 27-01, para que tengan en cuenta acerca del desarrollo del contrato de concesión. Bien, amigos, básicamente esto es lo que quería hablar del contrato de concesión. Adicionalmente, dentro de la formación y desarrollo del mismo, las formas de terminación más usuales que se pueden ver en el contrato de concesión es por insolvencia de una de las partes, porque la insolvencia, cuando se habla de liquidación judicial, se podría dar por terminado ese contrato, entonces también queda pendiente ese tipo de cosas allí. Y además, también la terminación podría ser de mutuo acuerdo o unilateralmente por una de las partes. Bueno, amigos, hasta una próxima y quedamos atentos a sus comentarios. Cuéntenos todo lo que usted requiera saber acerca del contrato de concesión. Si tiene casos de esto, pues puede pedir su cita en el 317-572-9671. Hasta una próxima, amigos. No, recuerden seguirnos, recuerden que estamos prestos a sus comentarios y a que nos sugieran qué otro tema quiere que abordemos. Hasta una próxima.